Buenos días, vecinos. Me da gusto estar con ustedes. Le comentaba yo al director territorial. Venimos de una zona, de la zona más conflictiva de la Ciudad de México, que es la colonia Morelos, Valle Gómez, Jamaica. Y se establecieron programas viales, programas de seguridad. Yo simplemente quiero comentarles a todos ustedes que me congratulo con el colegio, con la Asociación de Colegios Privados, y que es importante que colaboren con nosotros. Ningún programa de seguridad, ni estas presentaciones, ni que les expliquen cómo funciona una cosa u otra va a operar, ni las cámaras que vamos a poner en la ciudad, ni el sistema bicentenario va a operar si no hay una conciencia mutua de corresponsabilidad entre ciudadanos y nosotros. Yo tenía la prisa, precisamente vamos a unir otra presentación con el secretario para ver cómo en otros países, puedo decirles que en Estados Unidos, que nos lleva mucha Baltimore, en Chicago, mucho avance en la cuestión del circuito de videocámaras, la fibra óptica, siguen teniendo los mismos problemas que nosotros, aún con un sistema de videovigilancia tan sofisticado. Lo único que va a hacer la diferencia para que esos colegios, esas casas, esas calles estén seguras es el acercamiento entre ustedes y nosotros. No hay para dónde buscarle más. No se trata de poner más policías y más fuerza en la vía pública, se trata de hacer más conciencia social. Veía su programa de vialidad. Hace 5 años echamos a volar un programa de vialidad en la salida de Cuautepec, Mazatlán, Santa Teresa, Periférico y Berna. Actualmente, no me pueden desmentir, sigue el mismo problema. Incrementa el parque vehicular, incrementan las personas. Lo que es la zona norte de nuestro perímetro, son 359,000 personas las que viven en Cuautepec, que tienen que salir únicamente por esas dos arterias. Nos va a generar problemas, todos quieren salir a la misma hora. Es una cuestión, vecinos, Asociación de Colegios de Cultura, y ahí entran ustedes muy de lleno. A continuación, nuestros compañeros les van a presentar organización de la Secretaría, programas viales. Siempre en la salida de los colegios, nuestro problema es que nuestros propios padres de familia a veces hacen doble fila, llegan, no estructuramos un plan, una organización interna para que se vayan dejando a los niños, se vayan dejando esas habilidades libres. Ahí tenemos el Cristóbal Colón. Los robos y los delitos son porque mientras no nos ocurre, quizás a alguno de nosotros un familiar, estamos muy ajenos a lo que pasa en la vía pública, no nos interesamos en las juntas. Cuando hacemos quizás una junta de seguridad, que lo digo personalmente, llegan 10 o 20 personas a un módulo a enterarse de lo que podemos hacer en conjunto todos nosotros. Sin embargo, en una calle viven cerca de 800 o 1000 personas y a nadie le pone atención a todo lo que hoy los compañeros y este esfuerzo les van a ir acercando. Principalmente lo que les puedo decir, que sí ha funcionado en ciertas colonias, en áreas, en escuelas y en lugares, es que estemos en mucha comunicación, que tengan confianza en nosotros, que nosotros nos ganemos su confianza a través de que cuando me llame yo le contesto. Cuando usted me diga que está operando mal, yo como director regional, el oficial, tengamos esa cercanía, que nos citen a sus escuelas para que hagan uso de los multiplicadores, de esas personas que van a decirnos con triciclos en el nivel kinder, cómo los niños desde ahí van a empezar a respetar la autoridad y la vialidad. Desde los jóvenes, tenemos en Torres Lindavista problemas de alcoholismo, carreras, arrancones, y son nuestros jóvenes que van a esas escuelas y que van a esos lugares, y luego son, en lugar de que les enseñen principios morales, son muy prepotentes y son gente que nos está generando un problema. Y del otro lado, en Cuautepec, tenemos un bajo nivel de educación, muchos problemas de violencia intrafamiliar, y se están gestando ahí problemas de delincuentes y futuros delincuentes que se nos van a subir a los microbuses o van a estar en la esquina cometiéndonos un ilícito. Es necesario, vecinos, que ya abramos los ojos. A veces venimos aquí y hablamos mucho, pero de los dos lados no hacemos gran cosa. Nosotros tratamos de remediar ciertas cosas y ustedes de creer en nosotros, y ahí nos vamos llevando la situación, pero nadie pone realmente interés. Después de juntas que he tenido así como esta, doy mi teléfono público, el que tengo privado a las 24 horas para que me llamen para cualquier situación. Junta y recibo 5 o 3 llamadas de 40 o 50 personas que vienen a una reunión. Y luego ponemos un plan, hacemos un proyecto, lo respetamos 5 días y a tambor batiente, y después se olvida. Yo creo que eso es lo que yo tenía que decirles. Le comentaba yo aquí al director territorial, estoy a sus órdenes. Este teléfono ya lo tengan contemplado en la agenda, está abierto las 24 horas, créanlo. Si me acercan a sus escuelas, si
que me citan a sus colonias o a sus calles, les vamos a sacar toda la información necesaria para que podamos prevenir el delito y el combate a la delincuencia real, en la medición de resultados, pero viéndonos las caras, conociendo los policías ciudadanos, corregir la actitud de mis compañeros, algunos policías que no hacen lo que debe, y conociendo a nuestros vecinos y conociendo nuestras malas actitudes también como instituciones. Con esto yo cierro para que los compañeros tendremos que irnos a esa presentación que vamos a tener ahí en la Secretaría.